Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Project Raven. En esta ocasión estaremos haciendo un unboxing de lo que es estos cables de bujía marca NGK, la bobina de encendido marca NGK y las bujías NGK Iridium. Esto no está... La marca no me está patrocinando, pero estaremos poniéndolo lo mejor a mi auto, ya que como sabrán pues es mi proyecto y lo estamos restaurando. El carro aún no lo enciendo porque estoy tratando de cambiar varias piezas y cuando ya estén cambiadas, ahí sí lo encenderé. Pero se queden ahí. Espero me acompañen cuando llegue ese día. Bueno, este sería el juego de cables de bujía de la marca NGK. Tiene un diámetro de cable de 7 milímetros. Este juego de cable consta de 4 cables de bujía que van al motor y de un cable que va hacia la bobina de encendido. Son de la mejor calidad, lo mejor para mi carrito. Cada uno cuenta con un número y medidas diferentes para cada bujía, desde el más corto hasta el más largo. Estas serían las bujías de encendido de iridium. Aquí viene un juego de 4 bujías de la marca NGK. Este es 2477. Solo es de quitar las que atrae el auto y instalarle estas. Son de iridio. Como les comento, estas ya vienen reguladas. Entonces solo es de quitar las viejas y poner estas nuevas. No hay que estarle abriendo o cerrando aquí porque la pizca de iridio que tiene se puede perder. Pero bueno, esta es la bobina de encendido. La estaré cambiando por sospechas de, no sé, de que ya está vieja, ya no ha de funcionar al 100 como al principio. Es de la, es de la marca NGK. Y pues no, solo es de cambiarla y ya no ocupamos más. Si ocupan las especificaciones de todos los productos que les estoy enseñando, no duden en dejármelo en los comentarios. Y aquí pueden apreciar que es exactamente la misma bobina que lleva mi auto. No sé si el de ustedes también lleva de esta. Hay mejores como el de la marca MSD, la bobina de alto desempeño, pero yo en esta ocasión estaré reemplazando todo por la marca NGK mientras sigo ahorrando y ya pueda meterle más cosas de aún mayor calidad y rendimiento. Estas son las bujías y para estar poniendo estas bujías estaríamos usando un cubo dado de 5 octavos. Este es un cubo especial para lo que son las bujías. Cuenta como con una goma en su interior para no dañarlas. Entonces estaremos retirando todas las bujías desde el pistón 1, 2, 3 y 4. Estaremos haciéndolo en orden para no perder el orden de encendido de los cables. La bujía 1 con el cable 1 y reemplazándolo.
Aquí al lado izquierdo está la bujía de iridium. Estas otras dos bujías son las que estaban en mi vehículo. Procederemos a cambiar la bobina de encendido. Bueno, una vez ya terminado, que todos los cables estén en su posición original, esté bien socado, cable 1, 2, 3 y 4 con su respectiva bujía. Eso sería todo por el video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Cualquier duda o pregunta me lo hacen saber en los comentarios. Nos vemos.